pero bueno. No, en realidad me volvió a fallar y la tuve que reiniciar y ahí arrancó. Decía, convertidores de corriente alterna y convertidores de o el trío de corriente alterna, eran dos diodos SCR, rectificadores controlados de silicio, en conexión antiparalelo. Que se produzca la circulación de corriente en ambos sentidos. Tenemos un SCR entre la fuente y la carga. Podemos controlar el flujo de potencia de la fuente a la carga variando, digamos, la tensión aplicada a la carga. Eso lo podíamos hacer con un SCR, pero ahí la circulación de corriente tenía un solo sentido, era unidireccional. En este caso, vamos a ver cómo hacemos para convertir corriente alterna a corriente alterna. Las aplicaciones normalmente para este tipo de convertidores son calefacción, que podría ser calefacción del tipo industrial, para conectar resistores, por ejemplo, o control de variación de velocidad en motores, también de corriente alterna, control de luces, hacemos la diferencia entre control de luces y calefacción, digamos, uno es la carga resistiva pura, en el caso de la calefacción industrial y el control de luces, y cuando hablamos de control de velocidad en motores, los podemos clasificar en controlados, si usan TRIAC o SCR, donde tenemos un terminal de compuerta para controlar el disparo del semiconductor. Recordemos que en todos los casos que hablamos de convertidores, hablamos de dispositivos electrónicos que son utilizados como llave electrónica, que pueden conmutar naturalmente o pueden conmutar forzadamente a través de la compuerta o el gate. Entonces, si hacemos una clasificación de estos controladores, los podemos tener de manera controlada o semicontrolada. En el caso de los conversores semicontrolados, además de utilizar un dispositivo controlado, usan un no controlado, ¿sí? En el caso, como se está indicando aquí, el caso del diodo. Los podemos tener monofásicos o trifásicos, de media onda o de onda completa, como teníamos también en el caso de los convertidores de corriente alterna a corriente continua. Desde el punto de vista del funcionamiento, podemos tener un control del tipo encendido apagado, todo nada, on-off, ¿sí? De paso por cero, o por secuencia, si es el nombre que tiene, o
mediante un control por ángulo de fase. En la mayoría de los convertidores de corriente alterna a corriente alterna, se varía la tensión eficaz en la carga manteniendo la frecuencia de la entrada, ¿sí? Entonces, la idea sería que yo le aplique acá a mi conversor una determinada potencia de entrada, voy a tener una potencia de salida, y la frecuencia de entrada coincide con la frecuencia de salida. De todas maneras, vamos a ver algunos dispositivos que permiten variar la frecuencia de salida. A esos dispositivos se los conoce como cicloconvertidores, pero eso lo vamos a ver más adelante en la clase de hoy. Entonces tenemos en la entrada una tensión de entrada, una corriente de entrada, una potencia de entrada, una frecuencia de entrada, y en la salida una tensión de salida, una corriente de salida, una potencia de salida y una frecuencia de salida. Entonces, en la mayoría de los convertidores, ¿sí?, de corriente alterna a corriente alterna, la frecuencia de salida es igual a la frecuencia de entrada, pero hay dispositivos que permiten variar la frecuencia de salida. Entonces decimos, se varía, en este tipo de convertidores, se varía la tensión eficaz en la carga, manteniendo la frecuencia de entrada. Vamos a ver los tipos de controles que tenemos. El primero dijimos que tenemos dos. Control por encendido apagado u on-off, o control por ángulo de fase. Bueno, aquí tenemos un circuito convertidor, por así decirlo, donde vemos que tenemos dos SCR en antiparalelo. Sería como tener un triac, digamos, ¿no? Pero está construido a partir de circuitos SCR. Si la tensión es positiva en la entrada, por ejemplo, estoy considerando el semiciclo positivo, empieza a circular una corriente a través del tiristor 1, ¿sí?, así. Y si la tensión es negativa, empieza a circular una corriente, digamos, en este sentido. Es decir, que se establece por la carga, ¿sí?, una circulación en este sentido, debido a la fase o al semiciclo positivo de la tensión de entrada, y a una corriente en este sentido, debido a la tensión en el semiciclo negativo considerado de la entrada. Entonces aquí tenemos, podemos ver el gráfico de BS, esta BS, B máximo, aquí tenemos menos B máximo, y esta señal alterna valores positivos y negativos. Bueno, si la conmutación es natural, sabemos que el tiristor va a disparar a un cierto valor de tensión y a partir de ahí va a comenzar a conducir. Es decir que cuando se supere, digamos, la tensión entre ánodo y cátodo, la de codo, este semiconductor comienza a conducir. Si queremos, podemos disparar tanto el tiristor 2 como el tiristor 1 para cambiar el ángulo de disparo. En este tipo de control, que se llama por encendido y por apagado, los tiristores conectan la carga a la fuente de corriente alterna durante un tiempo determinado o unos ciclos determinados y lo desconectan durante otro tiempo, ¿sí? Es decir, que están activos esos tiristores un tiempo n y están inactivos un tiempo m. Tn es el tiempo de conexión y Tm es el tiempo de desconexión. En general, este tiempo de conexión implica una cantidad entera de ciclos de la señal de entrada. Y aquí vemos que aquí tenemos el trayecto n, aquí está indicado n, aquí está indicado m. Se llama K a la relación del ciclo de trabajo entre los ciclos de conducción
respecto de los ciclos de no conducción y los ciclos de conducción. Podemos llamar o inferir o denominar a T como periodo de la señal de entrada, y podemos determinar cuál es el periodo de control de encendido y apagado de los tiristores. Ese tiempo, el tiempo de encendido y apagado de los tiristores, debe ser menor que la constante de tiempo mecánica o la constante térmica de la carga. Digamos, para un buen funcionamiento de este tipo de convertidor, se debe cumplir esa condición. Así que debo conocer las características, obviamente, de nuestra carga para saber cuánto tiempo esto va a estar activo y cuánto tiempo esto va a estar inactivo. En esta forma de trabajo, encendido o apagado, o todo o nada, ¿sí? Los tiristores conducen o no conducen. Aquí hay un gráfico que indica el valor del factor de potencia. Ahora vamos a ver en todo caso cómo se calcula o dónde surge. Vamos a la siguiente página. Bueno, si la tensión de entrada es del tipo sinusoidal, como está indicado aquí, BST, B máximo por el seno omega t, podemos calcular el valor cuadrático medio o el valor eficaz de la tensión en la carga mediante la expresión del valor eficaz. Bueno, si hacemos todas las cuentitas y resolvemos la integral ¿eh? En los límites de integración indicados, resulta que la tensión de salida ¿eh? es la tensión máxima por la raíz de K, siendo K, ¿sí? Ya dijimos, el ciclo de trabajo, que es la relación entre el tiempo de activación de los tiristores respecto de ese tiempo más el tiempo en el cual los tiristores no están conectados. Como decía, este tipo de control se usa en aplicaciones que tienen una alta inercia mecánica y una alta constante de tiempo térmica. Por ejemplo, en calefacción industrial o en control de velocidad de motores. Entonces, se puede calcular el valor de la tensión eficaz sobre la carga con esta formulita, ¿sí? Habrá obviamente que armar un circuito de disparo para los tiristores para poder encenderlos y apagarlos para cumplir con esta relación que me permite a mí calcular el valor de la tensión de salida. O a partir del valor de la tensión conocida de entrada y tener la especificación de la tensión que yo necesito en la carga, voy a saber determinar o despejar este valor K, que es el ciclo de actividad de los tiristores. Entonces voy a saber cuánto tiempo los tengo que activar y cuánto tiempo lo tengo que dejar desconectados. Si la carga es resistiva pura, obviamente la corriente va a ser igual a la tensión sobre el valor de la resistencia. Podemos calcular la potencia como el valor de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. La corriente de salida es igual a la corriente de entrada, el circuito es resistivo puro. ¿Sí? Y la potencia de entrada es la tensión de entrada por la corriente de entrada. Y esto quiere decir que puedo sacar el factor de potencia, que es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. ¿De dónde viene esto? I0 igual a IS, o I sub O igual a I sub S. ¿Sí? Obviamente que la corriente que viene por acá, que vendrá por acá y viene por acá, es exactamente la misma. Esta es IS y esta es IO. Es exactamente la misma corriente. ¿Sí? Fíjense que a medida que aumento el valor de K,
¿sí? A medida que aumenta el valor de K, aumenta, digamos, el factor de potencia. Bueno, ¿cómo sacamos este factor de potencia en función de K? Bueno, a partir de la expresión del cálculo del factor de potencia, ¿eh? Si conocemos la potencia de salida y conocemos la potencia de entrada, podemos calcular el factor de potencia que va a quedar en definitiva en función del valor de K, ya que acá tengo la tensión de salida y acá tengo la tensión de entrada. ¿Mm? O sea que el factor de potencia es función del valor de K. Reitero, para calcular el factor de potencia, me hace falta la potencia de salida, la potencia de entrada. La potencia de entrada la puedo calcular con esta fórmula, la potencia de salida la puedo calcular con esta fórmula. En definitiva, calcule la potencia de salida, la potencia de entrada, siempre va a depender del valor de K. ¿eh? Y esta gráfica nos está indicando cómo varía el factor de potencia de mi circuito en función del valor de K. Es igual a la raíz cuadrada de K. Obviamente no es una variación lineal. Bueno, esta es la forma en la cual trabaja un conversor de corriente alterna a corriente alterna. Si yo tengo aquí corriente alterna y aquí en mi carga tengo corriente alterna. La frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida, y la potencia de salida es distinta de la potencia de entrada, obviamente. Recordemos que este circuito tiene esas tres partes. Tenemos la fuente, el circuito de conmutación y la carga. Entonces, de esa manera podemos nosotros variar la potencia en la carga, por el método que se llama control por encendido o apagado. ¿Sí? Aquí está encendido y aquí está apagado. Aquí está encendido y por acá estaría apagado. De esa manera yo puedo variar la potencia sobre la carga. ¿Cómo es el método del control por ángulo de fase? En este caso se utiliza un control del tipo unidireccional, ¿sí? Es un rectificador, podemos decirlo, ¿sí? Un rectificador del tipo semicontrolado. Tenemos una parte que está controlada, esta, y una parte que no está controlada, esta. ¿Sí? ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, funciona de la misma manera que el circuito anterior, digamos. Si la tensión en la entrada es positiva, se imprime una corriente a través del tiristor. Ahora, si la tensión es negativa, o sea que si esto es así, la corriente circula a través del diodo. Es decir, que hay una doble circulación, digamos, ¿sí? Yo tengo corriente acá y tengo corriente acá, o tengo tensión en la carga acá y tengo tensión en la carga acá. El diodo permite, digamos, que circule corriente, digamos, durante los 180 grados, mientras que el tiristor permite solamente la conducción a partir del momento del disparo. ¿Sí? Sí, por conmutación natural o por conmutación forzada, en algún momento el tiristor comienza a conducir. Deja de conducir cuando cruza por cero. Y cuando cruza por cero y se hace negativa, empieza a conducir el diodo semiconductor. Entonces, el tiristor se conecta a la carga, conecta la carga con la fuente de corriente alterna durante una parte de cada ciclo de la tensión de entrada. Es decir, que cada vez que la tensión es positiva respecto de este terminal, ¿sí? El tiristor va a conducir. Es decir, que aquí tenemos la conducción del tiristor y aquí tenemos la conducción del diodo.
Obviamente que lo que nosotros estamos controlando es solamente medio ciclo de la señal de entrada. Moviendo la señal de disparo, podemos hacer que esta onda baje por acá, o baje por acá, o arranque por acá. Obviamente lo que estamos haciendo es retrasar el ángulo de disparo del tiristor, ¿sí? Entonces se controla un solo semiciclo. La tensión de salida y la corriente de entrada son asimétricas, debido a la característica del circuito. Esto quiere decir que va a haber una componente de corriente continua, que puede llegar a ser un problema para la fuente, que en este caso es un transformador. ¿Qué puede pasar si circula una corriente continua por el transformador? Bueno, podemos llegar a la saturación, ¿sí? Esa tensión continua, ¿eh? Resultado del tipo de circuito que estoy manejando, se puede calcular con esa expresión. Obviamente que si el ángulo alfa es 0, esto estará por acá, digamos, tenemos una corriente alterna, y no tenemos componente de corriente continua en nuestro circuito, ¿sí? Es decir que voy a tener por acá un valor de tensión continua o de corriente continua. El circuito que vemos ahí corresponde a un controlador monofásico de media onda, que en general se utiliza para cargas resistivas de baja potencia. Si nosotros queremos regular un poco la potencia en una carga, este circuito sería el más económico, el más sencillo, ya que nos estaría eh, consumiendo un tiristor y un solo diodo, ¿sí? En este circuito, un circuito un poquito más elaborado, tenemos dos tiristores, pero tenemos un control un poquitito mejor de la señal sobre la carga. Entonces, tenemos acá en este ejemplo sencillo cómo podemos controlar el tiristor mediante el control del ángulo de fase o el ángulo de disparo o el pulso de disparo. Entonces, reiteremos, tenemos un semiconductor, el tiristor, que conduce en el semiciclo positivo, y tenemos el diodo semiconductor de potencia que conduce en el semiciclo negativo. Ponemos siempre la carga resistiva porque es mucho más fácil para explicar el fenómeno que se da, digamos, en este tipo de circuitos. No todos estos circuitos que vemos acá se aplican tal cual estamos, sino que van a tener alguna modificación, alguna variante para un caso real. Podemos mejorar nuestro circuito, cambiando ese diodo que teníamos recién por un tiristor, ¿no? En ese caso, lo que estaríamos haciendo sería un control del tipo bidireccional, ¿sí? Un control bidireccional. Este caso en particular corresponde a un control monofásico, obviamente porque el suministro de la tensión de entrada es del tipo monofásico, y la carga también es monofásica, ¿sí? Y en este caso es resistiva pura. Decimos que el control es del tipo bidireccional o de onda completa porque ambas ondas, ¿sí?, aparecen en la carga. Si la tensión es positiva, como está indicado acá, circula la corriente a través del tiristor 1, y si la onda es negativa, circula la corriente a través del tiristor 2. Obviamente,
el valor eficaz de la tensión aplicada en la carga aumenta, ¿sí? Y controlando el ángulo de disparo de los tiritores, voy a poder controlando el ángulo de disparo de los tiristores, voy a poder controlar la tensión sobre la carga. Como tenemos dos tiristores en paralelo, yo aclaré acá que también es posible, obviamente, hacerlo con un triac. También sería cómodo. Pero no tenemos triac de tanta potencia, es decir, que podríamos llegar a utilizar triac en circuitos de muy baja potencia. El valor de la tensión en la carga lo podemos calcular con esa expresión, el valor eficaz, o RMS, y si nosotros variamos el ángulo alfa, desde 0 hasta pi, podemos hacer variar BO desde BS hasta 0, ¿sí? Es decir, que variando el ángulo de disparo de ambos tiristores, que por una cuestión de comodidad, para que la tensión, digamos, la podamos calcular sencillamente y tengamos una onda simétrica, los pulsos de disparo de ambos tiristores están separados 180 grados unos de otros. El control bidireccional es el control más usado, ¿sí? En el caso de los convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Veamos cómo sería un control de corriente alterna, un controlador de corriente alterna del tipo monofásico, ¿sí? Tenemos suministro monofásico, carga monofásica, y tenemos un par de tiristores, T1 y el diodo 1 por un lado, y T2 y D2 por otro lado. ¿Por qué utilizamos este tipo de arquitectura? ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es tener un controlador de onda completa, porque circula corriente, digamos, en los dos semiciclos de la señal de entrada. Y al agregarle los pares de diodos de 1 y de 2, es posible tener un cátodo común para los tiristores. Y de esta manera podemos tener un único circuito de aislación o un único circuito de disipación. El problema es que obviamente tenemos que agregar dos diodos semiconductores de potencia. La imagen que está aquí abajo, esta imagen que ustedes pueden ver acá, es la de un tiristor de potencia. Es la de un tiristor de potencia. Entonces fíjense que tiene tuercas acá con arandelas para conectar cada uno de los terminales, y además tiene una superficie metálica, que está aquí abajo, ¿sí? Que permite conectarlo al chasis de nuestro equipo. Normalmente esos chasis están conectados a uno de estos terminales. Entonces, si yo tuviera que conectar dos o más de estos elementos al mismo circuito de aislación o al mismo circuito de disipación, ¿sí? Tendría que, digamos, poder conectarlos, es decir, que esos terminales sean comunes para que el circuito no entre en cortocircuito. Entonces, este circuito que nosotros mostramos acá tiene que ver con un controlador un poco más real, en el cual se le agregan elementos que permiten modificar la arquitectura del mismo, pero con el fin de que este cátodo, digamos, este cátodo de T1 se pueda unir al cátodo de T2. ¿Sí?
Porque fíjense que en los circuitos anteriores, por ejemplo, el cátodo de un tiristor está conectado al ánodo del otro tiristor. Y el cátodo del otro está conectado al ánodo del primero. O sea, esta conexión que parece sencilla desde el punto de vista del circuito eléctrico, cuando lo quiero llevar a la práctica, es muy difícil realizar esa conexión. Entonces, lo que se busca en este caso es que los tiristores compartan el cátodo de manera tal que me permita tener a mí un circuito único de aislación, un circuito único de aislación o un circuito único de refrigeración, de disipación. Es normal encontrar este tipo de semiconductores, SCRs, en variadores de velocidad. Y al ser esto un elemento de potencia y un elemento caro, normalmente se recambian. Porque si pasa algo, digamos, en la máquina que consume más de lo que debe consumir, bueno, o levantan más temperatura de lo que puede levantar, el semiconductor lamentablemente se quema. Por esto estos semiconductores que son muy caros, uno los tiene que tener, digamos, entre sedas, ¿sí? Y es muy importante el manejo de la temperatura, por eso hay que tener los coolers, digamos, de los circuitos electrónicos bien limpios, ¿sí? Y que permitan la refrigeración de los mismos, de los semiconductores, porque si se dañan los ventiladores, esos semiconductores se pueden dañar por exceso de temperatura. Hay, hay semiconductores un poquito más grandes, ¿eh? Hay algunos que tienen rosca directamente. A ver si podemos encontrar alguno. ¿Se ve ahí la página web? Sí, 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 se ve perfecto. Ok. Bueno, por ejemplo, esto que está acá, que estoy señalando, bueno, es un tiristor. Pero cuando nosotros lo vemos prácticamente, esto es un tiristor. O esto es un tiristor, o esto es un tiristor. No es como los transistores como ustedes lo conocen, chiquititos, negritos, sino que tienen otra forma. Pueden tener esta forma, así, y estos son los bornes de conexión. Pueden ser así, roscados, se los rosca, se los torquea, digamos, con la tuerca y con una herramienta adecuada, y aquí tienen los terminales para realizar la conexión. Estamos hablando de tiristores de alta potencia. ¿eh? Este, por ejemplo, es de 1200 volts, 50 amperes. Bueno, hay tiristores también que entran en una plaquetita así chiquitita, pero bueno, eso va a depender de la potencia que uno ponga en juego. ¿Sí? Este es otro tiristor también. ¿Sí? Son como una especie de discos. Bueno, esto es un semiconductor. Esto es un tiristor, un SCR. Bueno, aquí tenemos otro parecido. Esto también puede ser un tiristor chiquitito. ¿eh? Esto es un tiristor de potencia, pero de muy baja potencia. No son como lo que hay en la industria eléctrica, donde se maneja mucha potencia. Este es un tiristor.
O esto. Bueno, yo no sé si esto de acá, es Argentina, sí. Bueno, 20.000 pesos vale este tiristor, ¿eh? Por eso, como tiene un alto costo los tiristores de potencia, como tienen un alto costo, eh, hay que cuidarlos, ¿sí? El mayor costo de a veces los equipos electrónicos tiene que ver con los semiconductores. Y como yo digo siempre, la corriente en los semiconductores se debe a la temperatura, es decir, los semiconductores empiezan a funcionar porque existe energía térmica, pero la energía térmica también los mata. Si se pasan de temperatura, mueren. Así de sencillo. Entonces le decía, tenemos circuitos diferentes porque tenemos necesidades diferentes. Entonces, cuando tenemos que cumplir con ciertos requerimientos en cuanto a la instalación, tenemos que por ahí modificar el circuito, la arquitectura del circuito para que esta conexión sea posible. Bueno, ¿qué pasa ahora si la carga es inductiva? Bueno, esto ya lo analizamos hasta el cansancio, ¿sí? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos un circuito con suministro monofásico, el circuito de conmutación y la carga, que en este caso es inductiva. Esto va a ser una determinada impedancia, esa impedancia va a tener un módulo, el módulo de la impedancia y el ángulo de la impedancia. ¿Sí? Este ángulo de esta impedancia, del ángulo de Z, ¿sí? Va a influir, digamos, en la conducción de los tiristores. Lo que sí sabemos, de cuando vimos ya lejos en el tiempo, en la parte de los convertidores de corriente alterna a corriente continua, que sería, digamos, una rama sola de acá, ¿sí? Ahí tenemos un convertidor de corriente alterna a corriente continua, así se le sacó T2. El diodo, o el SCR en este caso, conduce más allá de los 180 grados. Y esto provocaba algunas complicaciones extras, ¿sí? O sea, no es que el semiconductor conduce entre 0 y 180, o yo puedo hacer que conduzca, por ejemplo, entre alfa y pi. Entre alfa y pi. No, no, no. Debido a la carga inductiva, a ese desfase, esto va a conducir más allá de los 180 grados. El ángulo de conducción del tiristor, antes lo llamamos alfa, bueno, ahora ya no va a ser más alfa, lo vamos a llamar delta, que va a ser la diferencia entre beta y alfa. Beta sería este trayecto, alfa sería este trayecto, y bueno, la diferencia me da esto, beta menos alfa. No lo vamos a hacer, pero bueno, si consideramos la carga que tiene una cierta impedancia Z, podemos también calcular el valor de la tensión de salida como valor eficaz, lo podemos calcular a través de esa expresión. Es un poquito más compleja, ¿sí? Y podemos hacer aproximaciones con beta y alfa o con alfa y ver cuánto nos da la tensión de salida. Podemos decir que los rectificadores que vimos anteriormente, que eran circuitos que tenían solamente esa rama, son todos casos particulares de este, ¿no? Debido a que aquí tenemos una carga inductiva, podemos tener o no la inductancia, entonces pasamos a tener una carga resistiva pura, y podemos tener un ciclo de la señal o los dos ciclos de la señal. Beta se conoce como el ángulo de extinción, y si
Tita es el ángulo de la impedancia de la carga. Si alfa es igual a tita, entonces beta menos alfa es igual a delta e igual a pi. ¿Sí? Bueno, estas son cuestiones matemáticas. Con alfa variando, digamos, obviamente entre 0 y pi. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que recordar acá era que si la carga es inductiva, la circulación de corriente por el tiristor sobrepasa los 180 grados. Esto además generaba otro tipo de cuestiones, digamos que no tenía solamente un pulso solo, sino que aparecía una pequeña tensión del semiciclo negativo. Bueno, y ahora llegamos a circuitos un poquito más complejos desde el punto de vista de la electrónica, en los circuitos trifásicos. En este caso tenemos un circuito trifásico de onda completa bidireccional. Vamos a darnos cuenta que es bidireccional, obviamente porque tenemos circulación de corriente en ambos sentidos. Exactamente lo mismo, aquí tenemos el suministro, que ahora es trifásico, aquí tenemos el elemento de conmutación, uno por cada fase, y tenemos nuestra carga. Una carga en este caso en estrella. Bueno, aquí se puede ver la representación, obviamente esto está sacado de un libro, ¿no? Como todos los circuitos. Se pueden ver las representaciones de cada una de las tensiones entre cada una de las fases, los pulsos de disparo sobre cada una de las compuertas, de cada uno de los tiristores, el par de tiristores que está conduciendo en cada momento, y lo podemos ver para un ángulo de 60 grados y para un ángulo de 120 grados. Los tiristores en este caso se disparan en secuencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el 1 lo tenemos acá, el 2 lo tenemos acá, el 3 lo tenemos acá, el 4 lo tenemos acá, el 5 lo tenemos acá y el 6 lo tenemos acá. Se disparan en secuencia de acuerdo a esta ubicación que tenemos aquí en el circuito. Obviamente la tensión en la carga siempre va a depender del ángulo alfa. Siempre va a depender de ese ángulo alfa. Cuando el alfa es más chiquitito, el tiristor dispara antes, por eso voy a tener más tensión. Bueno, y último tema del día de hoy, que tiene que ver con los cicloconvertidores. Tenemos una carga, que es una carga de corriente alterna, y tenemos un circuito convertidor para cada uno de los semiciclos, digamos, ¿no? Este diodo podría estar así o podría estar al revés, es lo mismo, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo yo considere las tensiones. Voy a tener un circuito de control para controlar esos convertidores. Ahora vamos a ver un esquema, un circuito más práctico. Este es un modelo, por así decirlo. Pero la idea es que se puede, a través de esta arquitectura, ¿sí? A través de esa arquitectura, se puede obtener una tensión de salida variable a frecuencias variables a partir de conversiones en dos etapas. De corriente alterna fija a corriente continua variable, y de corriente continua variable a corriente alterna variable a una frecuencia variable. Es como tener un rectificador
y un inversor. El inversor lo vamos a ver la semana que viene, porque es de corriente alterna a corriente continua, eso sería un rectificador, y cuando voy de corriente continua a corriente alterna, eso sería un inversor. Vamos a ver un par de cicloconvertidores. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo convertidor monofásico. ¿Sí? Es decir, que tenemos suministro monofásico, carga monofásica. Observen que aquí, en este circuito, tenemos el convertidor P y el convertidor N, pero los semiconductores no están ubicados de la misma manera, sino que están colocados exactamente al revés. ¿Sí? Entonces, si la tensión aquí es positiva, la corriente va a ser esto, por ejemplo. ¿Sí? Voy de vuelta. Si la tensión acá es positiva, una corriente hace esto, viene por acá, viene por la carga, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y se cierra por acá. ¿Sí? Y si es positiva, aquí la tensión, la corriente que venía por acá, bueno, también puede venir por acá, obvio, ¿no? ¿Quién se lo va a impedir? Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por la carga. A ver, estoy haciendo bien. Viene por la carga. Viene por la carga, viene por 2 y se cierra por acá. ¿Sí? Ahí tenemos el otro. Ahora, si es negativa, bueno, si es negativa, la corriente viene por acá. Entonces viene por acá, viene por el 3, viene por acá, viene por acá, viene por el 4 y se cierra por acá. Y si es negativa, bueno, lo mismo, viene por acá, llega acá, tiene que ir a la carga, viene por acá, viene por acá, se cierra por acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá ya lo tenemos, se puede ver claramente. Bueno, tensión positiva, cuando consideramos la fase positiva, cuando consideramos la fase negativa, cuando tenemos el convertidor P activo o el convertidor N activo, entonces tenemos, en función del ángulo de disparo de los tiristores, empieza a conducir este, o empieza a conducir este. Ahí tenemos una conversión de corriente alterna a corriente alterna, de 60 ciclos a 20 ciclos. ¿Sí? Y es una corriente del tipo alternada. Entonces, aquí lo que tenemos es un circuito que me permite variar la frecuencia. Son dos controladores monofásicos que operan como circuitos rectificadores. Y acá hay una cosa muy importante, los ángulos de retraso son tales que la tensión de salida de uno de ellos es igual al opuesto del otro. Podemos calcular la frecuencia de salida en función del semiciclo este o en función del ciclo este. Que tenemos acá 3 ciclos de la señal.
Si esto es 60, dividido 3, 20. Bueno, 20 ciclos para la señal de salida. Y finalmente tenemos aquí no sé si finalmente, no, todavía no sé, un ciclo convertidor trifásico monofásico, es decir, suministro trifásico, una carga monofásica. Obviamente las posibilidades con la electrónica son muchas, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que yo voy a necesitar. Pero como ingeniero electricista, ustedes no van a estar en el diseño del circuito, del convertidor, sino que van a tener que saber características generales de los dispositivos estos, ¿sí? Después se arreglan básicamente con parámetros eléctricos, no entran mucho en el detalle de cómo es que este equipo convierte corriente alterna a corriente alterna con frecuencia variable. Pero bueno, la idea es que tengan un pantallazo general, digamos, de cómo son los circuitos, ¿no? Bueno, entonces decía, aquí tenemos un ciclo convertidor trifásico con carga monofásica. Aquí tenemos las señales de entrada y aquí tenemos la señal sobre la carga. En este caso, la señal de entrada es una señal de 60 Hz, bueno, y aquí tenemos una señal de 12 Hz. Tenemos un convertidor P activado, tenemos el ciclo positivo, por así decirlo, y aquí tenemos el ciclo negativo. Los dos convertidores de corriente alterna a corriente continua son rectificadores controlados trifásicos. El convertidor positivo opera durante la mitad del periodo de la frecuencia de salida y el convertidor negativo durante la otra mitad, obviamente. Es decir, muy parecido al caso anterior. Muy parecido al caso anterior. Nada más que en este caso tenemos el suministro trifásico y la carga es monofásica. Podemos tener también un ciclo convertidor trifásico, es decir, suministro trifásico y carga trifásica. Bueno, esto aumenta la arquitectura de semiconductores o la cantidad de semiconductores que yo necesito para armar el convertidor. ¿Sí? Tenemos un P y un N, pero ahora para cada una de las fases. En este caso, por ejemplo, posee 6 convertidores trifásicos. 6 convertidores trifásicos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se los utiliza normalmente para el control de motores de corriente alterna, que requieren una tensión trifásica a frecuencia variable. Bueno, acá podemos ver las formas de onda, no de todas, digamos, ¿sí? Sino solamente de una fase, para poder ver las formas de onda sobre la salida y las señales de disparos de los diferentes tristores. Acá tenemos una, la otra 120 y otra menos 120.
el control que hacemos mediante SCR, les dije también que se podía hacer mediante TRIAC. Se puede hacer por variación del ángulo de conducción o por paquetes de semiondas a tensión cero, así se lo conoce. El más común es el del ángulo de conducción, es el más sencillo de todos. Básicamente era el circuito que no anduvo la semana pasada, la semana pasada no, porque no tuvimos clase, la anterior, en el TINA, que no lo hice andar en su momento, ¿sí? Un circuito donde, bueno, aquí tenemos la carga, acá carga. Un elemento de conmutación, aquí tenemos la llave electrónica, ¿sí? Y la carga. Eso sería, digamos, el circuito eléctrico, ¿no? Y acá tengo el suministro monofásico. Entonces la idea es que ese TRIAC tiene que conmutar. ¿Sí? Bueno, cuando el TRIAC conmuta, cuando se cierra, bueno, la carga se conecta al suministro. Recordemos que todos los semiconductores siempre los vamos a usar en electrónica de potencia como llaves. ¿Cómo hacemos que este interruptor que está abierto se cierre? Bueno, fácilmente disparándolo por la patita de compuerta. Entonces vamos a colocar un resistor aquí para limitar el paso de la corriente por el terminal de compuerta. Y vamos a colocar aquí una red RC. Vamos a verlo así, RC. Una red RC. Tengo que cambiar el nombre acá. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, cuando la tensión empieza a aumentar en la entrada, empieza a haber circulación de corriente por acá y el capacitor empieza a aumentar su tensión. Cuando llega un valor de tensión, va a empezar a circular corriente por esta resistencia y va a hacer conmutar al TRIAC y la llavecita se va a cerrar. Entonces la carga se va a conectar con el suministro. En ese momento el capacitor, que llegó a un valor de tensión y disparó el tiristor, el TRIAC, ¿sí? Se va a empezar a descargar a través de R1. Es decir, que si considero el semiciclo positivo y A2 es mayor que A1, es decir, la tensión crece, entonces el capacitor se carga a través de la resistencia R, disparando al SCR. Cuando el TRIAC conduce, la tensión entre 2 y 1, es decir, esta tensión, es prácticamente cero. ¿Sí? Y en ese caso, la carga recibe toda la tensión de la fuente. Ahora, C, este capacitor C, se va a descargar a través de la resistencia R1, cuando el TRIAC está conduciendo. Voy a ponerle acá, R1. ¿Sí? Bueno, cuando esto conduce, ¿sí? Cuando empezó a haber corriente por acá y esto se cerró, listo, por más que acá yo no tenga corriente, porque el capacitor se empieza a descargar, y me quedo sin corriente, esto como ya cerró, listo, queda cerrado. Ahora, cuando la tensión se hace negativa, este capacitor empieza también a aumentar su tensión, pero con sentido contrario. Entonces va a producir una circulación de corriente también por acá, que va a disparar nuevamente al TRIAC. Es decir, que este circuito va a permitir la circulación de corriente por la carga en ambos sentidos. Cuando la tensión sea positiva, la corriente hace esto, y cuando la tensión sea negativa, la corriente hace esto. Pero eso solamente pasa cuando la tensión en bornes del capacitor llega a un determinado valor que permite el disparo del tiristor.
Si hacemos un gráfico, si esta es la tensión de entrada, esta será la tensión entre el terminal 2 y 1 del SCR, del triac, en este caso. En este punto, la tensión en bornes del capacitor hace que se dispare el triac. Y aquí la tensión negativa en bornes del capacitor también hace que se dispare el triac. Básicamente, este circuito funciona como un divisor de potencia. Debido a que esto es la tensión de entrada, vamos a ponerle acá entrada. Tensión en el tiristor. Y me estaría faltando una, no la dibujé. Bueno, la que me está faltando, ¿cuál sería? La de la carga. Claro, la de la carga. ¿Y la de la carga cuál sería? Bueno, la de la carga sería esto que está quedando por acá. ¿Sí? Recordemos que la tensión de la carga, vamos a poner así, tensión de la carga, va a ser igual a la tensión de entrada menos la tensión 2U. Obviamente que si esto lo hago, este BC lo corro para acá, y lo agarro por acá, esto va a ser más grande. ¿Sí? O sea que si yo hago que el tiristor, perdón, el triac en este caso, dispare antes, esta área queda así chiquitita, va a empezar a crecer un poco más, va a empezar a crecer un poco más, va a empezar a crecer un poco más y voy a aumentar la potencia en la carga. Entonces, por eso digo que este circuito es como si fuera un divisor de potencia. Así como tenemos un circuito de este tipo y nosotros decimos que esto es un divisor de tensión, también es un divisor de potencia, digamos, porque la potencia que entrega la fuente se divide en esta potencia y en esta potencia. O sea que este circuito es un circuito que divide la potencia. Parte de la potencia queda en el tiristor, parte de la potencia queda en la carga. ¿Cómo cambiamos el ángulo de disparo? Bueno, obviamente cambiando la constante de tiempo. Cambiando la constante de tiempo, nosotros podemos hacer que el tiristor dispare antes y aumente la tensión sobre la carga. Ahora, como el circuito de carga y el circuito de descarga son distintos, digamos, el capacitor se carga acá y se descarga por acá, ¿sí? Las constantes de tiempo de carga y descarga van a ser distintas, entonces quizás este valor de acá no sea exactamente igual a este valor de acá, es decir, que este valor de acá no sea exactamente a este valor de acá, solamente cambiado de signo. Eso se debe a que el circuito de carga y el circuito de descarga no son exactamente iguales. Para simplificar eso, lo que se hace es reemplazar al resistor, vamos a ponerlo acá, R1, por un diac. Y de esa manera hacemos que el momento de conducción del SCR, tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo, sean iguales. Busqué algunos circuitos prácticos. Y encontré estos, ¿sí? Un circuito práctico, por ejemplo, usando un triac para conectar una carga resistiva pura, que podría ser una lámpara o una resistencia calefactora. El circuito es parecido, levemente tienen una pequeña diferencia, ¿sí?
pero en esencia es básicamente lo mismo. Esta red es casi igual, solamente que agrega un potenciómetro acá, ¿para qué? Bueno, para variar la tensión de disparo del tiristor, del TRIAC, variando la constante de tiempo. Si varió la resistencia de este potenciómetro, varía la resistencia de esta rama y va a variar el tiempo de carga del capacitor. Para no hacer que la resistencia sea cero con el potenciómetro, se le agrega un resistor en serie para que si la resistencia del potenciómetro vale 0, por lo menos ve una mínima resistencia el capacitor, porque si no, esto estaría conectado directamente a 220, ¿sí? Y podría dañar tanto el DIAC como el TRIAC, porque no creo que la tensión de compuerta soporte una tensión más alta que la tensión de ánodo, o tan alta como la tensión de ánodo o la tensión de cátodo. Entonces, ponemos esta resistencia para que limite la tensión en este punto. Bueno, este inductor que aparece acá lo que hace es eliminar las variaciones de corriente, ¿sí? Básicamente el inductor conectado en serie con la carga lo que hace es tratar de eliminar esos picos de corriente que se producen en la conexión y desconexión del sistema. Y este capacitor que está acá, básicamente se opone a las variaciones de tensión, ¿sí? Entonces, esto se opone a las variaciones de corriente, esto se opone a las variaciones de tensión. Un circuito con un par de inductores y capacitores para mitigar los efectos de los transitorios y los efectos de las corrientes de pico muy alta o las sobretensiones. Este circuito, por ejemplo, es para una potencia de hasta 500 watts. Es el clásico dimmer que se puede utilizar en las casas cuando había lámparas incandescentes y poníamos un potenciómetro para regular la intensidad de luz. Hoy por hoy que tenemos lámparas LED, digamos, para uso domiciliario, tienen que, si tienen que buscar un dimmer, tienen que ver si la lámpara es dimerizable, o sea, que si se le puede conectar un dimmer. La verdad que no conozco cómo es el circuito eléctrico de la lámpara, me lo tendría que poner a investigar, pero el año que viene lo haré. Cómo es el circuito eléctrico de las lámparas LED. ¿Por qué? Porque las lámparas LED tienen un convertidor adentro, obviamente, de corriente alterna a corriente continua. O sea que por cada lámpara LED que yo coloque en mi casa, ¿sí? Por cada lámpara LED que yo coloque en mi casa, estoy colocando un conversor de corriente alterna a corriente continua. Y pasando de 220 volts a 2 o 3 volts o 5 volts que puedan llegar a utilizar los LEDs, ¿no? O sea que paso de 220 volts, una corriente muy pequeña, a una tensión muy pequeña y una corriente muy alta, en corriente continua. ¿Sí? Suponemos que toda la energía que le aplicamos, digamos, queda ahí en esa lámpara. Bueno, tratar de buscar a ver cómo es el circuito de la lámpara LED, pero tiene que tener en cuenta que cada lámpara LED tiene un convertidor adentro. Y si tiene un convertidor adentro, estamos agregando armónicos, armónicos a morir. Por eso yo no sé, se los tiro a ustedes, que ustedes son electricistas, si no tendría que haber un tendido de corriente continua para todo lo que sea iluminación en la casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien opina algo? Muy contraproducente.
¿La corriente continua? Y por lo menos para lo que es la distribución, está complicado. ¿Sí? Se están hablando las transmisiones, ¿no? En corriente continua. Pero No, pero ponele que vos en tu casa armás, ponés en el tablero de entrada, ponés una fuente de corriente continua, no sé, de 5 volt, 10 amperes o 20 amperes de corriente continua. Y tu casa la tenés en 2 plantas y tenés como, no sé, 50 lámparas. Imagínate tener dentro de tu casa 50 lámparas, todas LED, donde cada lámpara LED tenga un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Desde el punto de vista de la polución que vos tenés en la red eléctrica, quizás que todas las lámparas sean de corriente continua, que hay lámparas LED de 12 volt, por ejemplo, hay lámparas LED de 12 volt con el casquillo EDIN 27 común, vienen de 12 volt de corriente continua, o sea que lo podés alimentar con una batería. Si armás en tu casa un tendido de corriente continua para las lámparas y después todo lo demás lo dejás en corriente alterna para... No sé cuál es el impacto que tiene eh, domiciliario, digamos, tener tantas lámparas LED. Me parece que sube un poco la corriente. O sea, si se hace Y entendido. si Entre las la lámparas corriente son y que la malas, continua es más difícil cortar el arco. Son las únicas dos cosas que podría ver como factores que tienen abajo esa idea. sí, pero también la potencia con las cosas LED bajó muchísimo. Las dicroicas, por ejemplo, que yo tenía en mi casa eran de 50 watts cada una, y ahora que las cambié, las puse LED, son también son de 5 watts. Bajó 10 veces la el potencia. tema mayoritario con lo del LED, nosotros lo vimos en el laboratorio de Electrotecnia 1, es que si son malas, si son buenas lámparas de LED no pasa nada, pero si son malas inyectan un montón de componentes armónicas y eso jode bastante a la red de bajas. Si la gente compra mucha lámpara de LED y son berretas, es terrible. Si son buenas no pasa nada, son mejores incluso que las de bajo consumo, pero si no, es un desastre de armónicos. Y el neutro... Claro, bueno, pero eso se puede solucionar así como decía Abel, de poner una fuente de, no sé, 100 watts por casa, y con eso ya cubrís todas las luces de las luminarias de tu casa y lo dejas en continua allá, y te puedes asegurar de que sea un poco mejor la calidad de la forma de onda que te inyecten en tu domicilio, aunque es una Igual, potencia muy baja. igual si compran las lámparas berretas justamente para no gastar, no los vas a convencer de poner una fuente continua. No, pero si eso se reglamenta, chao, o sea, no te queda otra. No, sí, si se reglamenta, listo. Ya no Claro, hay no hay utopía. Tendría que ser otra cañería más con otros aparatos más y donde puede ser transformador. Me parece medio raro. O sea, No necesariamente, porque pero existen tendidos. Es más, en mi casa tengo una lámpara que son lámparas distribuidas con un transformador toroidal de 12 voltios. O sea, Claro, yo tengo esas también. Pero bueno, es tener uno por lámpara contra uno en el tablero, que si es de 100 watts es pequeñísimo. Suponete que vos quieras hacer un edificio inteligente, un edificio verde, por así decirlo. Y ahí sí valdría la pena. Ahí Sí, digo es que cuestión de sí. infraestructura. y además si es nuevo es mucho más fácil que si ya existe. Si ya existe, por ahí es como dice Aldo, tenés que poner otra nueva, diferente. Pero si es nuevo, puede convenir. Es un tema que no sé si en algún momento va a saltar, porque, digamos, si cada usuario va a meter 30, 40 lámparas LED china, que vos decís, va a ser un asco, digamos, la tensión de red, digamos, ¿no? Profesor, y a nivel de costos, hay un montón de aparatos que trabajan ya con continua. No es, en vez de que cada uno tenga su convertidor, no es mejor, como usted dice, tener en la entrada 5 o 12 voltios y ya diferentes tipos de conectores y ya tú sabes, este conector tira 5, este 12 de continua y lo demás 220 de alterno. Claro. Pero es un problema de infraestructura porque ahí tendrías que cambiar, o sea, muchísimas cosas. Sí, obviamente, sí. Lo que pasa es que si vos haces también la distribución de 5 y 12, ya también te olvidas de los cargadores de celular, o sea, tienen Sí, por eso en ese muchísimas sentido más sería, ventajas. Eso sí está sería bueno. mucho ahorro, pero
luego tienes que, o sea, empezar a separar este tipo de conectores de 5 voltios, este tipo de conectores de 12 voltios. Hoy, por ejemplo, las lámparas para escritorio son todas a LED y se cargan con USB. Sí, sí, por eso, o sea, en cierto sentido sería genial, pero sería como una cuestión cultural, de costumbre, por eso te digo, estar acostumbrado a que yo tengo 3 tipos de conectores, este de 5, este es 12 y este de alterna, y eso infraestructura en cada casa, edificio, pero la verdad que a mí, según yo, debería llegar un momento en que pase eso, porque ahora prácticamente todo lo que usamos a diario y cargamos más son cosas de continuo. Sí. Aparte, Las si se notebooks logra, vienen así para corriente continua ya directamente. Vienen si con se logra cargadores implementar lo de USB la... tipo C, así que, o sea, ya directamente vienen con una fuente de 12 o 5 y cargan con eso. Sí, sí, la mía se carga con un USB-C, no tiene. Obviamente necesito el transformador afuera, pero si tuviera ya el suministro para eso, listo, ya está, se me olvido de todo. Te olvidas de cargadores, de convertidores, de todo, ¿no? Y la fuente, usted estaría proponiendo una fuente con transformador así, digamos, transformador y filtro de capacitivo. Bueno, hay que ver el tema de la aislación eléctrica y hay que ver cómo habría que hacer la fuente, digamos, ¿no? Para que también sea segura para el usuario, para que el usuario. O una fuente Flickr, una fuente, digamos, de onda recortada con un buen filtro atrás y adelante. Bueno, sí, también, sí. Sí, sí. O sea, alguna de Igual las si lo dos. de la generación distribuida se empieza a desarrollar un poco más, o los que ya tienen energías renovables, por ejemplo, en edificios nuevos que pueden tener o paneles o mismo aerogeneradores, incluso no solamente no es más caro, sino que te ahorras algo porque directamente usas solamente eso para continua y ni siquiera usas un inverter. Mantenés todo en continua y alimentás iluminación. Y ese tipo de Esa es cosas. una buena idea, Adrián. Esa Sí, es te una buena ahorras idea. un montón. Directamente estaría bueno. Pasa que lo de la generación distribuida por ahí está mucho más No, lejos. incluso no necesitas generación distribuida, porque si vos alimentas solamente tus consumos Claro, continuos claro, es con la autogeneración. generación, o sea, la empresa distribuidora ni se entera si querés. Claro, ni siquiera tenés que conectar a la red porque No es todo estás inyectando directamente a la red. continua y usás baterías, UPS y ya. Pero yo creo que son debates que se van a ir dando después, no sé, calculo que con el curso del tiempo y con el A avance de medida la que empiecen a explotar neutros, ahí se van a empezar a hablar esas cosas. Sí, igual, o sea, que hasta dónde y quién es el perjudicado también hay que ver. O sea, hasta dónde es el impacto de los flickers sobre un transformador de distribución. Y si Pero es si te mucho, sale los un perjudicados son transformador, los el mismos tema es, usuarios. si te sale un Nosotros, transformador de servicio, ¿cuál es el perjuicio que vos tenés por eso, no? No, por supuesto, pero o sea, puede llegar a salir un transformador de servicio por corriente de neutro, como están instalados en este momento, sin ningún tipo de protección, No menos sé. en el neutro. ¿De En qué el no, neutro no, igual no sé en el si... neutro no hay protección en los transformadores de distribución en este momento. Es una jabalina a tierra y se acabó. Igual no sé si es tanto porque salga de servicio. Nosotros cuando fuimos en instalaciones a una visita ahí a la planta, sería en el sur, no me acuerdo cómo se llama, Angeletti. Angeletti, nos contaba que, por ejemplo, el flicker ahí generaba, está bien, es otro ejemplo, ¿no? Bueno, pero es El otra flicker cosa. genera problemas a los usuarios, le sube y le baja la tensión, pasa también en zonas donde instalaron recientemente alguna planta con, por ejemplo, un gran compresor o cosas de ese estilo. Si lo de los armónicos empieza a causar flicker muy grande, también puede ser un problema, aunque no joda el trapo. Bueno, sí. No me estás comparando un horno de arco eléctrico con una bombita de luz. No, obvio, pero si sigue subiendo y de pronto es todo con fuente switching y de mala calidad, puede ser comparable. Lo malo del horno de arco eléctrico es que no genera transitorios, sino que genera subtransitorios, o sea, no son armónicos, pero no de la frecuencia base de 50 Hz, sino que son cualquier cosa, porque están generados Sí, por un sí, arco obvio. eléctrico, así que es peor todavía. Sí, no, obvio. Era una comparación como para decir, bueno, No, sí, está bien, que te es entiendo heavy perfectamente. puede problemático. Así que bueno, el desafío es para ustedes que son electricistas, bueno, pero acá todas las especialidades tienen que trabajar en conjunto, digamos, ¿no? Porque con la eléctrica, con la electrónica, mucho más cerca, ¿no?
Yo creo que la gente que tiene generación distribuida tiene un circuito de 12 voltios, estoy seguro. Para alguna iluminación, alguna iluminación de emergencia, alguna tontería deben tener ya un circuito colgado de sus propias baterías. Porque ahí ya tenés las baterías y ya lo único que tenés que hacer es cablear. Claro, eso he entendido. Bueno, y bueno, este circuito también se puede utilizar para una carga inductiva. Ahí, por ahí hay que cambiar un poquitito más la arquitectura, pensar en una red de una doble constante de tiempo para, para evitar que se produzca un disparo del tiristor no deseado, debido a que como los circuitos de carga y descarga no son exactamente iguales, quizás el capacitor no se llegue a descargar y el pulso de disparo llegue en otro momento que uno no lo espera. Entonces, hay que modificar un poco el circuito, tratando de hacer ajustes. Por ahí una doble constante de tiempo puede evitar ese tipo de problemas, o una red amortiguadora también evita el disparo intempestivo, digamos, del TRIAC donde yo no lo esté controlando. La idea es que si yo hago un circuito de control, ¿sí?, el control lo tenga yo y no que el circuito haga lo que quiera. Así que bueno, dos ejemplos de una carga resistiva pura, un circuito muy simple, y una carga inductiva. Hay un montón de circuitos electrónicos que se pueden comprar. Vamos a buscar acá. Bueno, estos que ustedes ven acá son estos circuitos. ¿Se ve la página web? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Esto que ustedes ven acá es el famoso dimmer, digamos, con este tipo acá lo vende como un dimmer, tanto para carga resistiva como para motores hasta 2000 watts, ¿no? Aquí tienen el potenciómetro, acá tienen los dos capacitores, acá tienen un ajuste fino, ese potenciómetro multivuelta de color azul, estas dos cositas rojas son los dos capacitores, las resistencias no las van a ver porque están ahí abajo, y acá está el triac. Y acá tiene los 4 bornes de conexión, que serían 2 del suministro y 2 de la carga. Ese es el tamaño. ¿Sí? Bueno, ahí ven un poquito mejor, tienen el resistor, el que tiene la bandita de colores, el que está al lado es el DIAC, y al lado los dos capacitores, la doble constante de tiempo, un potenciómetro de ajuste, y acá está cómo realizar el cableado, el input de 220 y la salida directamente de la carga. Esto lo pueden usar para variar la velocidad en motores de corriente alterna monofásico, por ejemplo, un taladro, una agujereadora o cualquier otro dispositivo que, por lo menos en este caso, sea de hasta 2000 watts. Hay un montón, dependiendo de la potencia, hay circuitos un poquito más elaborados. Bueno, estos son los clásicos que van embutidos, digamos, en las cajitas de luz. ¿Sí? Pero bueno, estos son un poquito más industriales. Este es de 4000 watts. Bueno, ya tiene un fusible de protección. Los contactos están protegidos para contactos accidentales. Acá tenemos el disipador, los capacitores y bueno, circuito impreso muy sencillo. ¿Sí? Y el potenciómetro. Y ahí atrás tienen, obviamente, el tiristor. Fíjense el tamaño del tiristor, ¿no? Perdón, el tamaño del disipador. Casi toda la placa, el tamaño de la placa, el mayor espacio lo ocupa el tiristor. ¿Sí?
obviamente el calor, algún lugar tiene que ir, se va a ir al medio. Bueno, gente, por hoy nada más. La semana que viene haremos la última parte de la materia. Y después el examen, el segundo examen, va a ser a través del campus virtual. Va a ser un examen de múltiple choice o de opciones múltiples. ¿eh? Así que, bueno, pero en todo caso la semana que viene lo hablamos mejor. No sé si Martín o alguno quiere hablar con Martín, hacerle alguna consulta, alguna pregunta, alguna aclaración. Y si no, dejamos acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, una consulta para Martín. Soy Leonardo del grupo 2. Te mandamos entre ayer y hoy dos archivos que creo que eran los últimos dos que nos faltarían para el proyecto, para que puedas, para que puedan revisarlo. Y en el caso de que esté ok, no sé, comenzamos a hacer la presentación, ¿te parece? Dale, déjame que lo reviso y les contesto y vamos viendo. Dale, buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Martín, nosotros Sí. tenemos grupo 4, creo. Nosotros tenemos casi terminada la parte del SCAD y del PLC. Estamos definiendo algunos detallitos a ver si funciona bien y todo, pero si querés te podemos ir mandando por adelantado antes de terminarlo como para que vayas viendo si viene bien o hay que modificarlo algo de último minuto. Bueno, dale. Lo único, aclarámelo qué es lo que, hasta dónde tienen completado y lo reviso. Dale, te decimos bien entonces qué le falta. Gracias. ¿Alguien más tiene consultas? No, Martín, yo soy Miguel. Sí, ¿Cómo Miguel. estás? ¿Cómo va? No, por ahora estoy bien, estoy haciendo las pruebas con el SCA. Me mandaste ahí la clase que habla de eso, así que estaba con eso. Y bueno, seguramente si tengo alguna duda te las hago llegar por mail. Te mandé algunas correcciones que había que hacer por el día de ayer. Pero bueno, lo importante que es lo del SCA, seguramente te estaré comentando estos días. Ok, bueno. Así que bueno, todo bien por ahora. Dale, Buenísimo. buenísimo. Bueno, si no hay más nadie para consultar, dejamos acá, gente. Sí, Abel, te quería hacer una consulta. Soy del grupo de Leo, del grupo Sí, del tablero. sí. Creo que habías hecho un comentario vos que si querías revisar algo del programa con nosotros o querías revisar el programa con nosotros, eso que ya vamos a revisarlo o ya está todo bien. No sé si era para pegarle una repasada por arriba y explicar más o menos explicarte a vos qué es lo que estamos haciendo o... No, directamente lo dejamos para la presentación. Dale, buenísimo, genial, me quedo tranquilo entonces. Igual Dale, mucho. del programa no vamos a ver el detalle minucioso, sino a grandes rasgos lo vamos a ver, digamos, ¿no? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Genial. Unas cosas elementales y no es que vamos a probarlo todo tampoco, porque tampoco va a dar el tiempo y ese tipo de cuestiones. Sí. Pero algunas cosas que seguramente ya te fue marcando Martín son las que nosotros nos vamos a fijar para la presentación, nada más. Dale, perfecto. Después también le mando un mail a Martín para que nos digan específicamente qué tenemos que preparar bien, así estamos todos alineados. Dale. Dale. Buenísimo.
Genial, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿alguien más Martín, tiene consultas? Creo que no. Bueno, Martín, entonces dejamos acá. Bueno, dale. Listo. Bueno, buen fin de semana, buena semana para todos y nos veremos el martes que viene, si Dios quiere. Gracias igualmente. Chao, buenas noches. Chao, hasta la próxima.